Muy buenas noches, estamos en Bajo la Lupa. Estoy hoy a cargo porque Carlos Báez está con un problemita de salud, y así que le deseamos muy pronta recuperación al colega y compañero Carlos Báez. Ya le doy la bienvenida a mis compañeros. Andrés Riquelme. Hola Estela Ruiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi respeto a los televidentes. Hoy es un día diferente. diferente. Alfredo Boxia. Estela, Andrés, ¿cómo están? Un saludo al comandante Báez, que se recupere pronto y que esperemos que el lunes que viene esté por acá. Esté por acá, exactamente. No es lo que estaban diciendo antes de comenzar el programa, pero No, está bien. bueno, Al aire está bien que lo digan. Bueno, hoy nuestro tema la justicia sigue siendo un poco el tema de momento a partir de los audios revelados y que tiene como epicentro al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público. Justamente la información más caliente de hace minutos nada más nos habla del pedido de permiso del Fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón. Recordemos que mañana está previsto el inicio del proceso de juicio político en la Cámara de Diputados. Allí se necesitan 53 votos para el enjuiciamiento y la sentencia queda a cargo del Senado. Veremos ahora qué pasa con respecto a este pedido de permiso, que para mí tiene un mensaje. Evidentemente hay votos para el juicio político, porque si no, no se hubiese ido el fiscal que hasta ahora estaba muy aferrado al cargo. Sí, sin duda, a lo largo del día fue creciendo aparentemente el número de votos que les cuesta también a los diputados salir públicamente a decir que no, en un momento en que la ciudadanía está tan vigilante y tan tensa. Y obviamente el permiso no se hubiera dado si los votos no estuvieran ahí muy cerca. Totalmente. Ahora habría que consultar y ver un poco si un pedido de permiso, que es un medio pasito, sí, al costado. es el borde de la renuncia, creo. Sí. Pero a propósito de las consultas, es suficiente, Alfredo, para ver si cambia las cosas para mañana, ¿verdad? Así es, justamente hablando de consultas, ya estamos en contacto con la diputada Rocío Casco. Muy buenas noches, diputada. Muy buenas noches, Estela, para vos, para todo el equipo y también, por supuesto, para la audiencia. Bueno, acabamos de enterarnos del pedido de permiso del fiscal general Javier Díaz Verón. Recordemos que mañana la Cámara de Diputados está convocada para las 10 de la mañana para analizar justamente el juicio político. ¿Qué implica esto en términos prácticos, diríamos, el pedido de permiso y el proceso de juicio político en diputados? Sí, básicamente nosotros estábamos manejando tres posibles escenarios políticos, si me permitís desarrollar. Sí, cómo no. Uno, algunos diputados, como bien mencionaban ahí, no sé si es Javier Alfredo, o Alfredo, le cuesta mucho a algunos diputados votar el tema del juicio político contra Díaz Verón, principalmente a los diputados que pertenecen al sector oficialista. Entonces estaban barajando diversas posibilidades. Uno, dar un paso al costado, porque uno de los fundamentos principales que estamos trabajando es que él no puede seguir al frente del Ministerio Público y dirigir la propia investigación en su contra por enriquecimiento ilícito o por mal desempeño de sus funciones, cualquiera sea el caso. Entonces, ¿podría eso modificar la composición de votos de mañana? Y yo creo que sí. ¿Cómo se podría modificar? Y con ausencias, con abstenciones, porque por la cantidad de votos que nosotros necesitamos, vamos a seguir con la tesis del 53, porque en realidad yo tengo otra tesis de que para la admisión necesitamos mayoría absoluta, que es de 41 votos. Recién para aprobar el libelo acusatorio, o sea, para convertirnos en cámara acusadora y aprobar la acusación, es que necesitamos 53 votos. Pero vamos por el ejemplo de los 53 votos para no confundirnos más, digamos, con el tema de este proceso. Si nosotros tenemos 52, se rechaza. Y podemos estar en sala 55. Y de esos 55, 3 que voten por la abstención, haciendo sus argumentos, con su tesis, por ejemplo, de que no corresponde el juicio político porque es usurpación de cargos, toda la tesis peta tuma, digamos, ¿verdad?, que estuvieron desarrollando. Y de esa manera
Mañana, ya con la excusa de que dio un paso al costado, digamos, con este pedido de permiso, algunos ya pueden sentirse libres de ausentarse de la sesión o simplemente votar por la abstención y decir que la investigación corra su curso, digamos. Entonces, la verdad que con esta nueva información, porque la otra tesis que se manejaba también era la posibilidad, extraoficialmente me decían que supuestamente Díaz Verón iba a renunciar mañana a primera hora, tempranas horas, de tal manera también a impedir llegar a la sesión de las 10 de la mañana, como para que esa convocatoria no tenga sentido, ¿verdad? Pero bueno, optó por el permiso, porque evidentemente puede modificarse, primero porque se tenían ya los votos, y como decía ahí Alfredo, ya era insostenible. Pero ahora con este pedido de permiso probablemente algunos planteen su posición política y podemos estar 54 en sala y con 2 abstenciones, esas 2 abstenciones valen más que los 52 votos que podamos emitir algunos diputados en la sesión de mañana. Ahora, diputada, este pedido de permiso del fiscal general, algunos lo dan o tienen la lectura de que podría ser una señal de debilitamiento. ¿Por qué? Porque si esa, como le llama usted, esa tesis petatuma prospera, está el otro escenario. En el caso que usted dice, bueno, no se consigue la cantidad de votos suficientes mañana, pero él va a quedar, digamos, fuera hoy de la Fiscalía y podría aprovecharse por parte del fiscal adjunto para definitivamente dar ese paso que quizás hoy no se anime. Con el fiscal general fuera, quizás podría ser una sucesión de facto, como la mayoría está de acuerdo, como que debe ser desde el punto de vista estrictamente jurídico. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, tengo que coincidir contigo. Pero desde el punto de vista político, yo creo que sigue siendo un mensaje de que cuenta con respaldo y apoyo político. De todos modos, mañana se van... Sí, perdón, y eso no le va a dar, suponiendo, ¿verdad?, de que los fiscales son autónomos, independientes, etcétera, por supuesto que no le va a dar ninguna posibilidad de generar una investigación libre o de tener la autonomía suficiente como para ampliar, por ejemplo, la imputación, porque básicamente el fiscal Díaz Verón hizo un maratónico recorrido por los medios de prensa, instruyendo y dirigiendo públicamente cómo debía hacerse el proceso de investigación en el caso de enriquecimiento ilícito. Pero también aceptar el permiso por parte del Ejecutivo reconoce, digamos, de que el fiscal seguía ocupando un cargo que por tiempo de mandato ya estaba fenecido. Entonces ahí la pregunta que va a surgir seguramente entre muchos abogados litigantes es que si las resoluciones que fueron firmadas por Díaz Verón tienen o no validez. Eso se estaban preguntando con el tema del cargo y de que ya se aclaró bastante que para el Ministerio Público no existe lo que es la reconducción tácita. Eso existe solamente para miembros de la Corte Suprema. Entonces aquí vamos a seguir generando los debates. Creo que también en ese sentido, en esa línea de hipótesis o de investigación, o de análisis mejor dicho, es justamente para validar todas aquellas actuaciones que ya se hizo post-fenecido el mandato del fiscal general. Bien, diputada Rocío Casco, veremos qué es lo que decide mañana la Cámara de Diputados. Lo más probable entonces es que probablemente no haya quórum o no haya la cantidad de votos ya a raíz de esta última jugada, quizás la última ya que hace Díaz Verón como fiscal general del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, en breve nosotros vamos a hablar con nuestro primer invitado de la noche, el senador Adolfo Ferreiro. Vamos a hacer un breve corte para ya estar a la vuelta con el senador Ferreiro. Bien, seguimos, ya está con nosotros en estudios el senador Adolfo Ferreiro. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Siempre los veo y envidio. Digo, ¿cuándo me va a tocar estar ahí? Bueno, hay algún problema serio hay que tener para venir acá por lo visto. ¿Verdad? Mengo Lobo es médico, pero así que ya les contagio. Él te va a diagnosticar esta noche. Además, él es médico de cosas complicadas, no de macanada. Así que
La verdad que siento más placer visitándolo como periodista que como médico. Pedido permiso del fiscal general. ¿Existe esa figura, senador? No, está muy mal. En nuestra Constitución muchas cosas están muy mal previstas, o no están previstas directamente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Senado no le da el acuerdo a una designación hecha por el Poder Ejecutivo? Y no está previsto. En otros países esas cosas están previstas. Por ejemplo, una previsión sería que si pasado 90 días no le da, que se le da una sanción ficta. Como tenía la Constitución uruguaya, no sé si sigue teniendo, que decía que la Asamblea Nacional designaba a los ministros de Corte, tenían creo que 6 meses. Y si no lo hacían 6 meses, automáticamente el juez más antiguo de la República asumía definitivamente el cargo de ministro. Le da una solución. Le da una solución, claro, tiene un gatillo, ¿verdad? Como acá en nuestro sistema hay para otras cosas, las acciones fictas, por ejemplo, en el sistema penal, etcétera, ¿verdad? Pero nuestra Constitución no previó absolutamente la posibilidad de que el Senado no diera la sanción. Y eso también pasó con los ministros de Corte, ¿verdad? Que se discutió si la terna tenía que completar, hacer una terna nueva, si había... Bueno, y esas cosas cada vez más están creando problemas serios por las deficiencias de nuestro texto constitucional, y hace 20 años que venimos diciendo esto, por lo menos a Mengo le consta, ¿verdad? Pero doctor, ¿son deficiencias del texto constitucional? Son deficiencias. ¿O son intereses No. la interpretación interesada, digamos? No. Díganme dónde dice... En algunas cosas. Claro, estoy hablando de las que... Pero el hecho real es que hoy día en nuestro país ninguna institución funciona institucionalmente. Todas funcionan de hecho, con remiendo, con simulacro, como ese sistema de selección de jueces, por ejemplo. El fiscal general del Estado, así como en su momento el defensor del pueblo, continúan en el cargo de... Claro, pues esa fue la solución que se adoptó. Porque también nosotros tenemos el problema que muchos dicen, y con razón, de la famosa reconducción tácita. Esa es una figura de contrato de alquiler, no tiene nada que ver con el orden público. Recién, antes de comenzar, ponías el ejemplo de que si un expresidente de la República después quiere candidatarse a intendente de su ciudad, no lo puede hacer porque la Constitución indica que va a ser senador que vitalicio. Tiene que ser senador vitalicio. Claro, como eso no se cumple, y que eso, ahora los que sí van a ser senadores no tienen por qué renunciar, pero los ministros sí tienen que renunciar. Estamos entendiendo bien, generalmente no entendemos bien. Es decir, la Constitución, a ver, Nicanor Duarte Fruto, ¿cómo se llama el ministro, el marido de la señora Usín Cubas, Juan Mossi y Nicanor Duarte Fruto, y ahora Cartes, ya son senadores. Son senadores vitalicios. Aunque no lo quieran. Claro, es un cargo, viene atado a su cargo de presidente. Es la confianza que le da el Estado y el servicio que les pide al Estado para que los expresidentes que fueron de alguna manera votados por una mayoría significativa y que tienen una gran experiencia y representación y liderazgo político estén en el Congreso ejerciendo un liderazgo que está por arriba de las rencillas coyunturales. Por eso consejo de ancianos. No es un consejo de ancianos, es un liderazgo cualificado, como son los former presidents en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Y le quitan al senador vitalicio el voto justamente para hacerlos más independientes, autónomos y paternales, que no estén atados al voto de su Pero banca. le quitan la posibilidad de ocupar cualquier otro cargo público. Y sí, pero ¿quién no sería feliz siendo senador vitalicio? Ya ves que hay gente que quiere. Pero solamente acá es que los senadores vitalicios no quieren ser senadores vitalicios. Lo que pasa es que el voto es... No es importante el voto. ¿Qué le importa? Lo mismo el Partido Colorado va a tener 20... Si vamos a tener el Partido Colorado tenga 20 senadores ahora con Nicanor. Perdón, con Nicanor y con Duarte Fruto. Con Cartes. Pero con Cartes. Podría tener 20 electos más 4 vitalicios, podría tener 24 senadores, siendo una potencia. Sí, pero 20 votos. Pero claro, 20 votos va a tener siempre. Porque si un senador vitalicio entra como titular, son 20 votos. Y si en vez de él entra otro, son 20 votos, no va a tener. Pero hay otra incongruencia más que nos va a llevar más al tema de hoy. Para sacarle la investidura a un senador hacen falta 23 votos. No, hacen falta un quórum de 23. Y con 12 votos ya lo puede sacar un senador. Y para suspenderlo por 2 meses... Necesita 2 tercios. 2 tercios. Claro, porque también la Constitución creó el instituto ese de la pérdida de investidura y a lo mejor confió mucho en nuestra inteligencia, en nuestra honestidad intelectual, pero ahí está que al no haber previsto la mayoría necesaria, automáticamente por disposición constitucional, dice que en ese caso, cuando no está prevista una mayoría calificada,
rige la mayoría siempre. Hablando de pérdida de investidura, ¿Entendés? senador. Entonces es todo un tema, y de esos casos hay decenas en la Constitución. Sí. de mal diseñado. Hablando de pérdida de investidura, hay un debate ahora, o yo no sé si es un tema del Senado, o por lo menos el que plantea públicamente es el senador Peta, que dice que hay que aplicar lo mismo que se le aplicó a González Daer y bueno, al que se le iba a aplicar a Oviedo Mato, pero que renunció antes. Y González Daer también renunció. Claro. No se le aceptó, nomás la renuncia se le instituyó. Exactamente. Pero el mismo castigo, por llamarlo de alguna manera, para Adolfo Ferreiro. Sí, porque, digamos, a ver, es un problema bastante complejo y estamos hablando, yo por lo menos en base a suposiciones, porque no tengo informaciones definitivas y menos aún oficiales, ¿verdad? Nadie todavía me dijo nada, ¿verdad? Pero hay cosas muy delicadas ahí. Y delicadas no solamente para mí, que finalmente pierdo mi cargo de senador, no es nada del otro mundo, pero para el sistema institucional, ¿verdad? O sea, si la idea es que en un hecho punible, pues se trata de hecho, el hecho de estar involucrado, uno tiró la bomba y el otro lo que hizo fue acercar la silla y los dos tienen la misma pena. El nivel de responsabilidad. Claro, entonces estamos ante un sistema muy peligroso de enjuiciamiento, porque es un enjuiciamiento, aunque algunos quieran decir otra cosa. Hay dos clases de enjuiciamientos en general en nuestro sistema. El sistema del enjuiciamiento jurisdiccional, el que hacen los jueces, y el enjuiciamiento administrativo, que hacen los órganos no jurisdiccionales. Y tiene todas sus reglas, está todo escrito en el mundo, todo el mundo sabe cómo debe ser, menos acá que de repente patinamos, ¿verdad? Pero entonces, esto tiene una connotación muy delicada porque se está operando sobre determinados criterios. ¿Cuál es lo que es el delito? Es decir, cuando vos vas a sancionar a alguien tenés que tipificar el delito. No puedes decir te voy a juzgar a vos por asesinato, pero resulta que tu víctima está muerta. Perdón, está viva, quiero decir. No, pero le voy a juzgar por asesinato porque él le rompió toda la cara. No, entonces eso es otra cosa, lesión corporal en todo caso, ¿verdad? Para que haya un delito tiene que haber un cuerpo del delito. O sea, tiene que haber hechos que tipifican como tales. En el caso de González Daer y Oviedo Mato, ¿hubo víctimas fatales? No sabemos porque renunciaron y se terminó el juicio. Es decir, en el procedimiento administrativo, ya sea un sumario, un trabajador, ¿por qué a un trabajador se le somete a un sumario? Porque él es funcionario de una determinada institución y el sumario es una garantía para él, para que no se lo eche así nomás. Ahora él va a decir, renuncio a mi trabajo, ¿para qué va a seguir el sumario? Terminó el sumario, eso le llama la muerte procesal. Bueno, ¿qué es lo que hicieron González Daer y Oviedo Mato? Más allá de que a uno le aceptaron y al otro no, pero su voluntad de ellos fue, señores, yo ya no quiero más pertenecer al Congreso, por lo tanto no me pueden juzgar y me voy a mi casa sin cargo y sin fueros y absolutamente a disposición de la justicia ordinaria. Senador, ¿nos serviría más que usted nos explique cuál es la diferencia entre lo que hicieron González Daer y Oviedo Mato con respecto a lo que se le escucha a usted? Y por lo menos en lo que son los indicios, ¿verdad?, que hay. En realidad, lo que hicieron González Daer o pudieron haber hecho González Daer y Oviedo Matos, está más afirmado que esté mal porque ellos renuncian. Como decían, no quiero que me investiguen, eso te hace suponer que pensaban que no iban a sostenerse en una investigación o que las condiciones políticas estaban en su contra y no se le iba a, aunque fueran inocentes, no se le iba a perdonar. Yo sé, el caso mío, sí. Yo soy abogado, conozco lo que es tipificación de un delito, yo hasta ahora puedo sostener con absoluta certeza de que los indicios, los hechos que se ven se oyen en los audios, no constituyen ningún delito, ninguno de los delitos que está penado en la Constitución. A propósito Sencillo de eso, para que la gente... No me escucharon en ningún momento decir, denme plata, esto vamos a repartirnos como hay otros casos. Yo hice una gestión política de averiguar sobre un juez en un caso y asegurarme de que le hayan puesto en el orden del día una cosa que habíamos comprometido cuando ya me habían echado a mí el jurado. Ojo, Lo de la jueza de Bonge. Claro, la jueza de Bonge vino a rogar, a implorar a todos los miembros del jurado, no a mí solamente, que por favor se resuelva su caso que estaba trancado hacía no sé cuánto tiempo. Y comprometimos que se iba a tratar en la siguiente sesión. Yo asumí el compromiso, asumió otro de los integrantes del jurado. Y en ese interín a mí me echan. ¿Verdad? Me echan del jurado, me sacan. Y entonces yo me acordé de ese compromiso, ¿verdad? Y le llamé al secretario, que hace el orden del día, digo, ¿se acordaron de poner en el orden del día? Si no te preocupes, está todo listo, me dice.
Y ellos resolvieron, vamos no a yo. escuchar uno de esos audios que involucra al Simpático. senador Adolfo Ferreira un poco, porque estamos hablando de eso y hay un clamor del Partido Colorado, dice, bueno, esta es Claro, porque selectiva. ese es el clamor del Partido Colorado que quiere. Como ellos son los que hacen el 99% de las macanas del país, porque tienen el 99% del control del país, entonces necesitan tener siempre otro que sea tan chorro, tan ladrón, tan sinvergüenza como ellos. Dale, vamos a escuchar. Este es Matías, el de Fernández Lima con el senador. Ok. La vez pasada, sí, yo hablé con él, Sí, con Luis. sí. Fui lo de Astoria, siempre yo te cuento cuando me voy, ¿verdad? Y le dije yo, este 120 se cortó de esta manera. Ustedes dos, partner, recontra out, ¿entendés? De esta jugada magistral, acá fulano y 5 personas de la Súper, cámara. brillante, brillante, Y brillante, inclusive brillante. yo asumí un chiquitito y le dije, yo también recibí. Este, por ejemplo, es un ejemplo nada más de... Sí, pero ese no es mi audio. Es No, lo que, yo sé que es este lo no que es tu decía audio. el senador, de Claro. cómo aquí ¿Cómo hay se dinero de opera? por medio. Claro. Claro. A ver, nosotros en el Congreso somos el paño de lágrimas de cuánta persona es víctima de los abusos de la autoridad. El otro día, hace 20 días, 30 días más o menos, yo le atendí a una señora que tenía 2 hijas chicas y un juez del interior le tenía cajoneado hace 2 años su prestación de alimentos porque el que tenía que pagar los alimentos era el comisario del pueblo, que era comisario, ¿verdad? Y que era compinche del juez. ¿Qué yo hice? Le llamé al juez, le dije, señor juez, acá hay una señora que hace esta denuncia. ¿Cuál es lo que es el problema para resolver este caso? Resolver a lo que quiera resolver, o si no, se te va a denunciar, se te va a reclamar, algo va a pasar, pero yo no me voy a quedar callado. Como no me quedé callado cuando se hizo todo ese simulacro jurídico del juicio de Curuguatú, donde dijimos responsablemente y nos fuimos frente a los tribunales a protestar y a patalear, cuando se le condenó a 10 personas para encubrir a los verdaderos ¿Y criminales. qué pasó con esos jueces, doctor? Nada no pasó. La jueza de Curuguatú, que era la que estaba así obedeciéndole al fiscal que le ordenaba, ¿verdad? Ya, el jurado no le castigó, ¿verdad? Porque tenía la protección política de los que querían que ese juicio se resultara así. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Que yo me calle frente a eso. No me voy a callar frente a eso. Senador, ¿cuánto tiempo estuviste en el jurado? Y estuve 4 años casi. Lo que le reclamamos nosotros siempre en la radio a los otros miembros del jurado y sobre todo a los 2 ministros de la Corte, ¿cómo es que no sabían lo que pasaba ahí? ¿Cómo manejaba González Daer el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Yo creo que también hay un poco también de construcción cinematográfica del tema, ¿verdad? Pero nada cinematográfico con todo lo que escuchamos. Una cosa es el funcionamiento jurisdiccional del jurado y otra cosa es el funcionamiento administrativo o lo que pudieran hacer los que están ahí adentro en otros negocios, por ejemplo, como el tráfico de influencia. Nadie te va a venir a decir, ¿sabes que estamos haciendo tráfico de influencia? Sí, Adolfo, pero había 700 expedientes. Cuando nosotros congelados. llegamos había 2.000. ¿Cómo que 2000? Casi 2.000 había casos que tenían. Y te voy a decir, y yo lo dije 1000 veces. Lo que pasa es que nadie escuchó mucho lo que yo dije. Yo hace años vengo diciendo eso. Cuando yo llegué al jurado, pedí un informe sobre los casos y descubrí una cosa interesante, que había 4 causas de denuncias para enjuiciamiento de fiscales y magistrados. La primera causa, que había un montón que estaban ahí, eran de los abogados que habían perdido sus pleitos judiciales, y que cuando el cliente les reclamó, che, ¿cómo perdimos el pleito? Oye, vender las huellas, denunciar a Chupela, jurado, enjuiciamiento, con sinvergüenza, haciéndole creer al cliente, mintiéndole al cliente, de que con la intervención en el jurado se iba a cambiar la sentencia, lo cual no puede ocurrir. Presentaban la denuncia, le mostraban al cliente y dejaban dormir ahí y se quedaba. De eso sacamos decenas. Esa es una causa. La segunda causa era la persecución, o sea, la competencia entre fiscales y jueces, o sea, fiscales con fiscales, jueces con jueces, para reventarles al otro la carrera cuando estaban por concursar. Había un montón de juicios que eran promovidos por las claques que hay en el interior, sobre todo en el interior del país, es terrible, ¿verdad? Por ejemplo, los jueces y los fiscales cocaleros, que son los que trabajan con el tráfico de cocaína, se peleaban con los jueces gasoleros, que son los que trabajan con el tráfico de gasoil,
y se inventaban denuncias, esto y lo otro y bla. Usted dice que denunció todo esto en su momento. Todo eso nosotros lo que hicimos fue pública. Yo le dije en un congreso que se hizo con el juez Garzón, en el Ministerio Público, con la asistencia del fiscal general del Estado, creo que estaba, y empezaron con toda ese ahí, vamos a hacer la migración de la pena a la psicología del pueblo y la capacitación masiva. Yo le dije, ¿saben qué, señores? El problema es que según la Senat, ustedes, el 70% de ustedes forma parte del crimen organizado. Y les voy a citar y les cité uno por uno los casos globales. Como ahora, por ejemplo, que interviene en varios casos de eso ayudando a gente, la banda de fiscales que asociados con los inspectores de la SEAM están en las rutas parando camiones y sacándole 200, 300 mil guaraní para dejarlos pasar, o si no le inventan un acta de procedimiento. O sea, nosotros no somos opositores. La gente nos pide auxilio y socorro. Y te sigo contando. Otro grupo de denuncias, que hay, porque gente son denuncias, hermano, son ni siquiera acusaciones, es de las persecuciones de los clanes políticos a los fiscales y jueces de otros clanes. En el Guairá tuvimos un desastre en ese sentido. Claro, la demostración. Que le están procurando sacar del medio porque no son del seccional, o porque no son de la banda criminal, o porque no son del padrino del pueblo. Y finalmente está un grupo de denuncias que son sí de infracciones reales de los fiscales y de los jueces. Y te vienen a llorar los fiscales y los jueces y te dicen, mira, yo estoy ahí porque resulta que fulano de tal me está queriendo sacar para colocarle a su sobrino. O porque yo le interrumpí un negocio de contrabando de tal cosa. Adolfo, Bueno, entonces, esa es la realidad donde nos movemos. el tema es que después de escuchar esa enorme cantidad de audios de un personaje de segunda línea, como es Fernández Lindman, uno realmente se convence absolutamente que allí había un tráfico subterráneo de influencias, de arreglos Como en económicos. todas las instituciones públicas. Pero bueno, pero lo que a la gente le sorprende es que hayas estado 4 años allí y no hubo ninguna denuncia tuya. Pero yo no sé que yo estaba haciendo tráfico de influencia. Y si me decía a mí que yo hice en una cuestión, dice, acá el senador Ferreiro te hace que yo le haya pedido a un juez o me haya ido a visitarle a un juez. Oigan, yo que sé lo que hace un funcionario del jurado de enjuiciamiento de magistrado, un funcionario administrativo, que yo sinceramente nunca tuve ninguna actividad con él en el campo administrativo, era secretario del jurado, pero el hablarla, él no es un delito. Por último, dígame, somos un estúpido, no te diste cuenta. El Pero cuerpo, eso no te hace criminal. el cuerpo del delito, senador Adolfo Ferreiro. Vamos a escuchar el audio del que más se le acusa, diríamos. Vamos a ver, Matías. Hola. ¿Cómo te va? Hola. Jefe. Bien. Todo sigue igual. Para tu tranquilidad vamos a tratar de sacar la reunión lo más pronto posible. Estuvo con ella hoy Romina Rolón. Fue a hablarle, ¿verdad? Ajá. Le contó que ella le dijo, yo soy la señora del Contralor, le dijo, ¿verdad? Y salió la bruja, le dijo, no me digas que el Contralor es casado. No, somos novios, le dijo. La otra. Qué boludo. Y yo ya me caí en la risa. Y le digo, Enrique está preocupado, o sea, que yo me dijo que la atendió muy bien a la Romina. La atendió muy bien, pero me dijo, vamos a manejar, yo la atendí bien porque me dijo que era la novia del Contralor, pero vamos a tratar de manejarlo nosotros como nos estamos manejando bien, me dijo. ¿Entendés? Ya, claro que no. Y le dije yo, te cuento nomás para que vos le cuentes a Enrique que le estamos haciendo el seguimiento, ¿entendés? Y me dijo que tuvo una que seguro que todo, le dije, pues yo me llamo con mi amigo y me dice que hay muchos rumores que vos vas a actuar, le dije. Y sí, porque tuve un entredicho muy fuerte con Carlos Benítez. Me amenazó. Y le contesté muy mal también porque me dijo que este tema de la Contraloría me puede costar el cargo. Y me calenté mucho y agarré y le dije yo, Carlos, yo trabajo por gusto, no por necesidad, para que te quede claro. Y ahí dice que el otro se cayó y se puso todo rojo. Hacia ese lado, pues, es imposible agarrarla a esta señora.
¿Entendés? Ella toma la decisión que más le parece, que ella cree que tiene que ser, que no se va a meter en chanchullo y esas cosas. Ujú. Pero está teniendo un entredicho fuerte con Carlos Benítez por esta causa. Mm. Pero está muy respaldada. Está muy respaldada. Está muy respaldada. Y Carlos, hay que querer que Enrique le llame y le diga, vení, Carlos, vamos a hablar, no tenés 2 o 3 chongos, un chonguito de querer que le meta acá a uno de tus novios, algo así. ¿Entendés? Eso es lo que buscan. En serio te digo, no. Yo no te estoy exagerando ni mintiendo. Yo veo así, ¿entendés? Y ya en algún momento luego le quisieron hacer hablar a Carlos Benítez a través de Camilo Benítez, ¿entendés? Con Enrique, y Enrique no quiso hablar. Sí, ese pero con Enrique es más cerca. Y Enrique tiene que ser un poquitito más diplomático con algunas cosas si está dentro de sus posibilidades. Y es un buen aliado de ese tipo, lastimosamente, ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Hasta podemos hablar nosotros con él en algún momento, jefe. Sí, vamos a movernos otra semana para mover para unos países por Argentina, no me salga más alto. Déjame, yo te voy a hacer te voy a avisar con tiempo y hacemos una hoja de ruta, ¿sí? Bueno, haciendo un eco en flecha más o menos, este es el caso de uno de los audios que involucra al senador Ferreiro con el malo de la película, que es Fernández Littman. El contralor es Enrique García, que recordemos forma parte de su equipo político. Claro. Y bueno, Nadine Portillo es la otra fiscal de la que habla Fernández Littman, que hoy está en cuarteles de invierno también. Convengamos que Adolfo Ferreiro, como senador y como miembro del jurado, tiene la posibilidad de tener otro peso en su opinión, en su pedido, etcétera, etcétera, etcétera. No es una posición de privilegio, sin duda. Sí, es una posición de influencia. Sí. Lo que pasa es que todos tenemos influencia, los periodistas tienen influencia. Cuando un periodista le llama a un juez, no es lo mismo que le llama a un vecino. Cuando un obispo le llama a un ministro de corte, la atiende volando. Ahora, senador. Bueno, espera, te quiero más explicar eso para que vos veas. Yo le llamo, pues estaba haciendo una averiguación. ¿Qué es lo que yo hago en todos los casos? Saber con qué confrontación política nos estamos encontrando. ¿Quién está detrás manejando jueces y fiscales en casos que de alguna manera te interesan? Bueno, y él me cuenta la historia esta de la visita a la novia del contralor. Eso no tiene nada que ver conmigo, él me cuenta un chisme. Y me cuenta algo que yo escucho por primera vez ahí, es que hay un tal Carlos Benítez, que no sé quién es, que estaba practicando una suerte de acciones extorsivas o de presión, pidiendo cosas en relación al problema que tenía que había en la fiscalía, en la Contraloría con este juicio. Ahora, yo no le dije en ningún momento, andase esto, o yo ofrezco esto, o pido algo. Porque si vos no tenés información, no podés moverte en tu nivel de actividad. Si mañana a vos te querellan por difamación y calumnia, yo soy tu amigo, tu abogado, o quien sea, voy a decir, bueno, ¿en manos de qué juez caíste? Porque hay que entender que estamos en un régimen de irregularidad total. El Paraguay, Nico, está entre los 5 peores países del mundo. ¿Y para qué quieres saber en manos de qué juez cayó? Y te voy a decir, cuando vos estás en un juicio, por ejemplo, te voy a decir, para ser más claro, de perturbación de la paz pública, que es un problema con el cual hemos estado peleando todos estos años, donde los fiscales están tipificando como perturbación de la paz pública, es un delito grave, cualquier manifestación estudiantil para poder reprimirlo sin piedad. Nosotros tuvimos en el Congreso, no sé si en el Congreso o en el Senado, un conflicto laboral, no sé, un problema de salario, cosas de laborales, ¿verdad?, con nuestros funcionarios. Hicieron una sentata en el pasillo. Nos faltó el fiscal que les procese por perturbación de la paz pública. Perturbación de la paz pública es un delito gravísimo, ¿verdad?, que requiere interrupción del funcionamiento del Estado, de un servicio público, una serie de cosas, riesgo de muerte para las personas. Con el criterio de los fiscales que usan para reprimir políticamente, eso es lo que hay que entender. Le aplicaron a los chicos que ocuparon, que se hicieron la sentata frente a Marta Lafuente, ¿recordás? Perturbación de la paz pública. Eso es como decir, la famosa, vos dijiste, la muchacha Marica López parece que no era tan ballet y te van a procesar por traición a la patria. Ahora, senador, esa es la radio. Y nosotros somos entiendo, personalidades políticas. Ahora, en la radio yo expresé justamente
parte de lo que usted acaba de decir en cuanto a lo que se escucha que usted dice en el audio. Yo no escucho nada grave. Le llama a una persona, usted dice, qué boludo, ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, es lo que yo digo. Correcto. Pero sin embargo, en aquella ocasión cuando nosotros hablamos con usted dijo algo así como, lo que yo hice es preocuparme del aspecto político del caso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Como abogado yo le digo una cosa, eso es justamente lo que es pernicioso. Yo creo que, y es una opinión muy personal, puedo estar equivocado, a lo mejor no tengo la amplitud de la visión que tiene usted con su experiencia, pero lo jurídico tiene que ser sentenciado con elementos estrictamente jurídicos, no con elementos políticos, porque si no se desvirtúa la juridicidad del caso. Bueno, entonces, por eso es que a mí me dolió más que usted diga, yo me preocupé de la cuestión política del caso, más que de lo que usted exactamente dice en el audio, que yo no veo nada grave. O sea, me parece que lo único que delata ese audio es que usted se preocupó por la cuestión, por el caso, ¿verdad? Correcto. Lo que yo estoy diciendo... Lo aprovecho para decirlo a usted porque está acá con nosotros. Mi enjuiciamiento en el Senado va a ser una cuestión estrictamente política. Es quitarse un rival electoral, crear un chivo expiatorio de que no solamente los colorados son bandidos, resolver los problemas de la interna ahora de la transición colorada, que es muy complicado del anterior gobierno al nuevo gobierno, pero lo que tendría que jugárseme a mí es si yo cometí o no un delito. Yo puedo hacer una barbaridad, pero eso no es un delito. Yo puedo decir, el Paraguay es una porquería, ojalá que la próxima guerra se pierda, puedo ser un pésimo patriota, un antipatriota, pero no es un delito. Opinión. Ahora, si yo me voy y espío para el enemigo, sacándole una fotografía con mi celular a un tanque de guerra paraguayo, que es secreto, eso es un delito, eso es espionaje. Bueno, entonces, uno de los problemas más graves, es como en la medicina, es el diagnóstico, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿por qué yo me ocupo políticamente del problema? Porque justamente uno de los principales problemas de la justicia en el Paraguay es la injerencia de la política. O sea, ¿cómo yo no me voy a preocupar cuando veo que en una sentencia judicial el tribunal está sentenciando porque de la presidencia de la República le llaman por teléfono y le dicen que tiene que sentenciar? Pero preocúpese si usted es miembro del jurado de enjuiciamiento porque esa es su función. No, pero en ese momento no era más. Yo soy senador. Yo me preocupé de esto toda mi vida. Es decir, eso es lo que hay que entender. Todos tenemos derechos a quejarnos, a patalear y a peticionar a las autoridades, ¿verdad? Y actuar políticamente en una cuestión que es de interés público. Si mañana a ustedes se les va a cerrar la radio o la televisión, yo voy a venir a preocuparme de eso. Y si sé que es porque no le gusta al mandón de turno, y voy a hacer todo lo posible para que ese mandón de turno no pueda aplicarle todo un decreto sobre moralidad. Senador, pero lo preocupante... Estamos en una pelea, una lucha permanente. Yo sé que usted es un gran defensor de la institucionalidad de la República y escuché su alegato en el juicio político de Lugo, en la defensa de Bonifacio Ríos, cuando fue enjuiciado. Pero lo que yo me pregunto es, escuchando estos audios, evidentemente ya si alguien como Adolfo Ferreiro apela a Fernández Lidman o habla con González Daer y le dice, ese juez es hablable o no. No dije yo eso. Entonces, no dije yo eso. Entonces, no, lo que yo digo no bueno, es que ahí está el problema. Ese es el otro Adolfo Ferreiro toma también los atajos. No. Eso es el error que estamos cometiendo. Primero, se sacan conclusiones así, aisladas al voleo. Por ejemplo, el famoso hablable. Hasta yo creí que yo dije. Hasta que un día me fui y escuché el audio. Y eso yo no dije, dijo González Daer. A quien yo no le llamé. Vean, por eso hay que aclarar a la audiencia que ahora empezamos a hablar de otro audio. De otro caso. Y después mezclan todo, dicen que gracias a esto salió la jueza. Donde vos hacías averiguaciones sobre el juez Rubén Riquelme. Yo le llamé, hablé con 3 o 4 colegas legisladores colorados que tienen influencia y que manejan a jueces y fiscales. Tenemos ese audio, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, Matías. No, si ustedes tienen tiempo. Hola, jefe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Todo bien. No se olviden de mi amiga, la de Bonzi hoy. No, está eso. Está para hoy. Sí, te ha dicho, pero ya sé, pero me falta ver un tablet ahí que... No, acá estoy con Oscar. Ah, está con Oscar. Bueno, una preguntita. Sí. Antes que nada, ¿le conoce a Rubén Riquelme, el juez? Sí, le conozco. ¿Va, te copia el tipo? Si no es muy pesado, veo
Bueno, pasame bien a hablarle mañana. No, mañana le quiero dar un perfil nomás. No quiero hablar con él. Esperame un ratito. Ah. No, le iba a hablar yo, Adolfo, no te preocupes. No, pero Jadona, me voy a poder. Sí. No, ¿de qué me estás hablando? Y con Riquelme. No, quiero saber nomás qué perfil tiene, no necesito nada todavía. Colorado ese, ¿verdad? Pero me hace todo lo mío. Por Riquelme, vio. ¿cómo Tiene es? ningún perfil, no sé de qué partido es, pero es un tipo hablable. Adiós. Hablable. Sí, hablable, Bueno, ese es el mejor. perfil. ¿Estamos? Te agradezco mucho. Ahí Bueno, estamos. te voy a visitar la semana que viene, vamos a almorzar, güey. Vení, que la llamada de mañana y tener tiempo y vení, no hay problema. ¿Estamos? Te aviso, dale. Un abrazo. Suerte. Bueno, Hablable. Hablable dice él, Sí. porque González Daer se mete en la conversación y él entendió que yo quería hablar con el juez y yo le quería saber si a qué pandilla política respondía, si es que respondía a alguno. Claro, Porque pero hablar en con su- González Dar el tema, pues, hablar directamente de tráfico de influencia. No, es como irte no, con el dealer de la droga, eso no era vas a hablar como- de... no. Eso es como cuando era la época de la dictadura, que vos salías con la foto con uno que había sido que era comunista y ya era comunista. O como ahora están haciendo con Lugo y con Sixto, que porque salieron en un retiro espiritual, no sé qué cosa, un curso de capacitación, con gente que después se volvió guerrillera, son los padres del EPP. Eso es un sistema salvaje. O como lo que pasaría con la derecha, si porque de repente salieron juntos en una seccional colorada, una cuanta gente, resulta que 3 de ellos después se volvieron terroristas de derecha, son todos terroristas. No funciona así. Nosotros estamos obligados a ser mucho más lúcidos, mucho más serios. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Te voy a hablar de lo que yo hice. Yo llamé porque ante el juzgado del juez Riquelme, al cual yo no lo conocía políticamente, había un juicio donde un fiscal estaba avasallando los derechos, estaba manejando el juicio para reventarle a un exministro de Lugo que estaba indefenso y que le habían dicho hasta al abogado de él que si reclamaba lo que estaba reclamando le iban a hacer perder su matrícula. Ese es el caso de Rolón. Caso Rolón Pose. Y yo me voy a ganar un peso que me va a pagar Rolón Pose por saber que no tiene ni auto ya porque gastó todo para su defensa, pobre. Entonces, a mí me dice el abogado de Rolón Pose porque yo soy el senador del sector de Rolón Pose. Rolón Pose es de un partido que forma parte de la concentración. Me dice, mira, doctor, nos están masacrando. No puedo ni hablar con el juez. ¿Y hablaste con el juez? No, aténdeme. Entonces yo digo, pero yo no sé cómo es este juez. Entonces yo dije, voy a averiguar qué tal, a ver qué podemos esperar de él en cuanto a que haga bien su trabajo. Le pregunté a 3 senadores que tienen fuerte influencia, 3 senadores colorados, ojo, fuerte influencia en el mundo judicial. Le pregunté a González Daer, le preguntaba a Fernández Lima, pues Fernández Lima es un secretario que conoce a todo el mundo va a llorar al jurado de enjuiciamiento y lo atiende el secretario. Bueno, y le preguntó a un juez, amigo mío, ¿verdad?, con el cual yo no puedo llevar causas justamente porque como es mi amigo, se me inhibe. Entonces le pregunté, ¿qué tal Riquelme? Todos, González Daer, los 3 senadores y el juez me dijeron que era una persona honorable, independiente y que no se podía esperar de él un mal manejo. Se terminó. Ni nos fuimos a hablar con el juez. Porque esa es otra fantasía, pues. Vos hablás para que el juez... A mí me recibe desde el presidente de la Corte Suprema hasta el último secretario de juzgado, porque tengo años de trabajar con todos ellos como abogado. Yo no necesito de nadie para que me atienda un juez o magistrado. Senador, hoy te pusiste a disposición del Ministerio Público. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Eso ya tiene que ver con lo que ocurre ahora. Entonces, estos hechos tan mal manejados, tan fantasiosamente interpretados, ¿verdad?, por gente que ahora de repente descubrió que había sido ¿verdad?, hay tráfico de influencia y pillaron No, lo que tenemos las pruebas. No, pero espera, sabíamos. y está bien. Está bien. Pero está bien, y está bien que se hagan juicios serios con esas pruebas y con esos indicios. Doctor, con tantos años en la profesión, como usted mismo dice, nunca se dio cuenta que había tráfico de influencia. Pero yo sé que yo fui víctima del tráfico de influencia, pero eso no quiere decir que yo haga tráfico de influencia. Claro. ¿Me explico? Yo sé que hay jugadores que lo sabemos que son corruptos, pero cuando tenemos un pleito, vamos y hablamos con él. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué sentido tiene esto de ponerse a disposición de la justicia? No, entonces, ¿qué no es pasa? una figura que no sirve de nada. No, ¿cómo que no? Espera. Pero todos tenemos que estar a disposición de la justicia. Claro, pero ¿qué ocurre? Cuando vos sos una persona privada, ¿verdad? No tenés obligación de denunciar ni de pedir una acción judicial sobre un delito cualquiera. Bueno, hay una cuestión de que los funcionarios públicos están obligados a eso, es cierto, yo no soy un funcionario público. Los que tenemos cargos electivos no somos funcionarios públicos en el sentido. Entonces somos autoridades o somos representantes, ¿verdad? Pero como este asunto lo que va a ocurrir probablemente si es que prospera este proyecto de enjuiciarme de una manera atolondrada y a toda velocidad y sin escuchar nada, como se hicieron todos los enjuiciamientos, ¿verdad? Va a quedar como que, y me destituyan, va a quedar como que, bueno, se me condenó por lo que yo hice. En realidad no se va a analizar nada ahí, a no ser que sea un enjuiciamiento en serio. Entonces lo que yo hice es, bueno, vamos a llevar también el tema a un terreno donde se va a tener que tomarse el tiempo necesario y no se va a poder evitar un análisis objetivo de los hechos. Porque un fiscal y un juez penal no me va a poder decir a mí que hablar por teléfono a una persona es un acto delictivo. Entonces, para que haya, así como probablemente el análisis en el Senado va a ser el famoso análisis político, no importa ni la verdad, ni la razón, ni la ley, ni nada, hoy necesitamos reventarla, la vamos a reventar. Bueno, va a haber un ámbito donde estos mismos hechos se podrán tratar probablemente con más objetividad. ¿Ya? Eso lo hago porque... Y vamos a ver, ojalá que el Ministerio Público... ¿Y usted cómo ve ese proceso político en el Senado? Me enteré que usted pidió una charla, por lo menos con Mario Aldo Benítez, para saber si Colorado Ñeteté está detrás. No. A ver, vamos a poner una cosa. A mí nadie de ningún sector me dijo nuestra posición es esta oficialmente. El único que habló hasta ahora es PETA, que está haciendo todo lo posible para congraciarse ante la opinión pública o ganar puntos que perdió después de haber perdido la candidatura del Departamento Central para posicionarse frente a un eventual nuevo gobierno. Ese es un juego político que cualquiera aprovecha las cosas. Y lo está haciendo con toda claridad, y PETA tiene antecedentes dentro de nuestra propia vida de que no tiene ningún escrúpulo para hacer nada. No te vayas a olvidar que cuando teníamos esa gran confrontación con con el cartismo, y peleamos la presidencia de la Cámara de Senadores, nuestro sector, en el cual estaba PETA, había decidido llevarlo a Robert Acevedo, a Cachito Salomón, y no me acuerdo a quién el tercero, o a la señora de Alfaro, no me acuerdo de quién. Y era 23 a 22 votos. 15 minutos antes de la votación, PETA dijo, si no soy yo el vicepresidente, voto por los otros. Y nos extorsionó y nos obligó a nombrarlo vicepresidente. O sea, no tiene escrúpulos. Entonces él no va a tener ningún escrúpulo. Senador. Lo único que yo espero, y con esto termino, es que mis colegas, por el bien de la institución del Senado, me permitan hacer una defensa clara de las acusaciones que me van a hacer y no simplemente sea un griterío, zapateo y aplausos, porque entonces le van a hacer un gran daño a la institución. Senador, le agradecemos muchísimo su visita esta noche. Yo la invitación, y disculpe que llegue unos minutos tarde porque allá hoy la hora, como decir. Vamos a un breve corte y enseguida estamos con nuestra siguiente invitada. Bien, retomamos nuestro programa. Ya está con nosotros la doctora María Victoria Rivas. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto, Estela. Amigos, estar con todos ustedes compartiendo estos debates que son muy interesantes cada día en el país. Bien, con Andrés y Alfredo acá continuamos. Y bueno, usted escuchó un poco parte de lo que decía el senador Ferreiro, pero usted fue fiscal general adjunta. La doctora Rivas es una jurista conocida en el ámbito judicial, sobre todo en el trabajo y en el análisis del sistema de justicia, que vamos a hablar obviamente a partir de este escándalo de los audios. Es candidata a senadora. Así es. Es un desafío, bueno, es una propuesta del Partido Patria Querida, y ante tanto trabajo desde la sociedad civil y tanto desánimo que acarrea golpear puertas y tratar de llevar procesos de reforma en este país, entonces asumí el desafío y me quiero meter en el ruedo para ver si desde adentro no empezamos a generar mejores resultados hasta ahora, que hace falta en este país, ¿verdad? Y sobre todo en un ámbito parlamentario, porque sabemos que
La labor parlamentaria en una república es un acto de gobierno. Es un acto de gobierno a través de sus dos actividades principales, que es la función legislativa, la elaboración de leyes, y la de control y fiscalización. Entonces son, creo que, dos elementos que están ausentes, y hace falta llevar adelante estos procesos que nos lleven a tomar la política como una visión de un interés general y no de intereses particulares sectarios, como lo venimos viendo, y en los últimos tiempos se han agudizado esas posiciones muy individualistas y interesadas que van tomando la clase política en este país. Doctora, usted fue directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico de la justicia hoy, después inclusive de todo este destape o esta prueba? Porque siempre los que estuvimos dentro del Poder Judicial pues, sabíamos que esto ocurría, pero nunca nos imaginamos que podíamos tener pruebas tan palpables, que nos demuestren que esto verdaderamente pasaba. Dentro de todo ese estudio científico que ustedes hicieron en estos años, ¿cuál es su diagnóstico de la justicia paraguaya hoy? Mira, nosotros siempre decimos que el tema de la corrupción en el sistema judicial para nosotros es un delito de cifras negras. O sea, el delito de cifras negras llamamos en el ámbito de la criminalidad cuando el delito no deja prueba ni no deja evidencia, ¿verdad? Como en estos casos de los audios. Solamente nos enteramos de estos casos cuando falla el esquema de la corrupción y se permite evidenciar su existencia, como sucede ahora, ¿verdad? Entonces, estas denuncias de extorsión, chantaje y manipulación desde el jurado de enjuiciamiento lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo, no solamente del Centro de Estudios Judiciales, sino desde la Comisión de Reforma del Poder Judicial, del cual forma parte el senador Adolfo Ferreiro. Por eso que me llama mucho la atención el análisis y la defensa que él hace de su posición, porque tanto las asociaciones de jueces como de fiscales y profesionales que pretendemos ejercer honestamente la profesión, lo venimos denunciando y lo venimos escuchando. Tal es así que una de las prioridades dentro de la Comisión de Reforma Judicial fue la reforma del mecanismo de sanción de los jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque hay un arma muy poderosa que tienen los miembros del jurado de enjuiciamiento, que es la facultad oficiosa. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de los miembros del jurado de enjuiciamiento puede pedir de oficio una carpeta fiscal o un expediente judicial, con lo cual logra su objetivo de atemorizar a un fiscal o atemorizar a un juez y frenan un proceso de investigación o de resolución. Esa situación se debatió bastante en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de reforma judicial, perdón, y se habló en la necesidad de cambiar el modelo de enjuiciamiento y se define y se avanza hacia un modelo que responda un poco más a un principio acusatorio. No nos olvidemos que el jurado de enjuiciamiento al inicio de vigencia del sistema de sanción de magistrados tenía la oralidad como mecanismo de juzgamiento. Sí. Eso lo modificaron, y lo modificaron ¿por qué? Porque el mecanismo de oralidad es un mecanismo que te lleva a la transparencia, a la inmediación y a la concentración del debate de juzgamiento. Entonces ellos modifican esto y llevan el sistema de juzgamiento a un procedimiento escrito, con lo cual el oscurantismo y el secretismo predomina en esa institución para sancionar a jueces y fiscales. Entonces, es una realidad latente y constante que tanto jueces como fiscales son absolutamente presionados para torcer el rumbo de tanto los procesos judiciales como el proceso de investigación. Presionados, pero algunos por los audios muy felices de formar parte de la Roja. Claro, yo lo que digo nomás una cosa, Estela y compañeros del panel, que estos audios vienen a revelar una manipulación grosera y asquerosa que hacen la clase política del sistema de justicia, que ha deteriorado totalmente el sistema de enjuiciamiento. Y a eso se agrega otro elemento que también se escucha claramente en los audios, que me parece todavía más perverso, que es la politización de la persecución penal. ¿Qué significa?
significa que vos utilizás el sistema penal como un garrote para meter preso a tu enemigo político. Así como en la época de la dictadura se utilizaba la policía para meter preso a tus enemigos políticos, en la democracia se utiliza la persecución penal para fabricar imputaciones y meter a tus enemigos políticos en la cárcel. Y eso es una barbaridad, eso no podemos tolerarlo, eso no deberíamos permitir como sociedad. Y deberíamos indignarnos todos ante estos audios escandalosos que de alguna forma, porque falló el esquema que lo tiene como cara visible a González Daer, pero a mí me parece una hipocresía absoluta pretender justificar que porque yo realizo una actividad jurisdiccional dentro del jurado de enjuiciamiento y no una actividad administrativa, yo no esté enterado de todo lo que pasa dentro del jurado de enjuiciamiento. Entonces, es una hipocresía absoluta y total. Y es más, tenemos 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia en el jurado de enjuiciamiento. Es absolutamente inadmisible que la Corte Suprema de Justicia, que tiene la obligación constitucional de velar por la independencia de todo el sistema judicial, no hayan salido a pronunciarse y a denunciar las barbaridades que se estaban cometiendo dentro del jurado de enjuiciamiento, porque hay que tener en cuenta que porque falló el esquema de corrupción, el rostro visible es González Daer, pero detrás de González Daer está todo un sistema montado en donde no solamente se presiona fiscales y jueces por algunos intereses políticos determinados, sino que se negocia absoluciones y condena, con lo cual la influencia política va más allá del simple interés político partidario de beneficiarle a tu aliado político, sino que estás negociando y estás vendiendo sentencias. ¿Cómo se rompe eso, doctora? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo desde la sociedad civil y ahora un poco el análisis que lo hacemos dentro de Patria Querida, que podemos hacer en dos momentos. Uno de los temas centrales que tiene y uno de los problemas centrales que tiene el sistema judicial es la independencia judicial. Y los organismos internacionales ya coinciden que la falta de imparcialidad de un juez es una modalidad de la corrupción judicial. Y entonces nosotros como país tenemos que avanzar en tratar de solucionar la falta y la ausencia de imparcialidad atacando la falta de independencia del Poder Judicial. Y los organismos ya coinciden claramente en que la independencia del Poder Judicial se soluciona en 2 momentos, en el ingreso y la salida de los magistrados al sistema. El ingreso, sistema de selección de magistrados, y salida, sistema de sanción de magistrados. Y siempre lo vengo manifestando, si hay una coincidencia entre nosotros todos los paraguayos es que nuestro sistema de selección de magistrados y nuestro sistema de sanción es un fracaso. Es poco transparente. Poco transparente, y si hay una focalización importante es de que de todos los representantes que integran el jurado de enjuiciamiento del Consejo, la representación política es la que más ha contribuido a deteriorar en forma muy acelerada el sistema de sanción y el sistema de selección de magistrados. Y los audios ahora reflejan el sistema de sanción. Pero eso requiere un cambio constitucional. Usted habló de 2 mecanismos. Claro, yo creo que ahí tenemos que mirar en 2 momentos. Si nosotros queremos cambiar el sistema de sanción y el sistema de selección, tenemos que necesariamente abordar una reforma constitucional y dentro de la reforma del modelo de sistema de selección, la integración. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Y dentro de estos órganos, la integración, ¿verdad? Lo que usted dice, doctora, nosotros lo venimos diciendo desde hace semanas, que es inconcebible que gente con tanta experiencia y con tantos años de profesión, como por ejemplo los 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, digan que no estaban enterados de lo que pasaba, ¿verdad? Sí. Sobre todo, doctora, porque hubo casos que se decidió y no se comunicó a la Corte. Y siendo ellos miembros de ambos organismos, ¿cómo no se dan cuenta de esa falencia? No estaban enterados. Con la doctora María Victoria Rivas nos conocemos desde 1993. El archivo del terror. En los archivos del terror. Tenían 5 años cuando eso. No, un joven médico en esa época. Y una joven abogada. Comenzando a escribir mi informe con una compañera, y allí había funcionarios también muy jóvenes, puestos por los jueces Benítez Riera y José Agustín Fernández, para trabajar con el archivo que empezaba a ordenarse. Y estaba la doctora María Victoria Rivas
y dos estudiantes de Derecho. Uno era Rubén Riquelme, que ahora es juez, y otro era Merlo, ¿verdad? Sí, que ahora es fiscal. Sí, ahora es fiscal adjunto. Y ella llegó muy rápido a fiscal general adjunta, Claro, en la después época del del 92. doctor Latorre. Sí, sí. Pero también allí ya tuvo su salida de la estructura judicial institucional por desavenencias con el sistema, ¿verdad? ¿Qué era lo que había pasado? Así mismo. Yo fui una ¿Fue de en las qué año primeras, más o menos? 2002. Yo fui una de las primeras que concursó con la nueva modalidad del Consejo de la Magistratura, con la Constitución del 92, y asumí la fiscalía adjunta con el doctor Díaz Verón, Cabrera Verón, que es paz descanse. Y después viene Latorre como fiscal general del Estado, y en ese momento estábamos con Casañas Levy investigando todo este tema del depósito de las reservas del banco en esta cuestión de offshore y todo esto y así como pasa ahora, nosotros nos juntábamos elementos para investigar y procesar a González Maqui. Latorre se reunía con González Maqui contándole a él todo lo que se estaba investigando, ¿verdad? Entonces, obviamente eso era un chiste estar investigando. Y quiero nomás traer, ya que traes a colación esa posición que uno toma en algún momento dado de su vida, con lo que está sucediendo ahora con el fiscal general del Estado, ¿verdad? Es absolutamente inadmisible pensar siquiera en la posibilidad de una investigación objetiva a un fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque por el principio de verticalidad que tiene el Ministerio Público, el fiscal general del Estado puede pedir en cualquier momento carpetas fiscales, puede pedirle en cualquier momento informaciones a los fiscales que están investigando, y obviamente, sabiendo que vos le estás investigando a tu jefe, es absolutamente imposible pensar en la posibilidad de que estas investigaciones sean objetivas, transparentes. ¿Y el pedido de permiso que presentó hoy es suficiente? El pedido de permiso, así como él lo manifiesta, es inexistente luego, es ilegal. No existe un pedido de permiso en la ley orgánica del Ministerio Público para que la investigación sea transparente. Los pedidos de permiso son temporales y son por enfermedad, por viaje y otros elementos que puedan darse, pero no existe en la ley orgánica del Ministerio Público una posibilidad de permiso al fiscal general para que los fiscales puedan investigar con transparencia. Y ahí quiero manifestar de que yo creo que el fiscal general del Estado debe renunciar. El tipo está con fenecimiento de mandato y el cargo de fiscal general es improrrogable. Le está usurpando funciones dentro de la Fiscalía General del Estado y no debería continuar ni un día más dentro de ese cargo. Doctora, hay dos cuestiones técnicas. ¿A quién le pide el permiso el fiscal general y qué es lo que tiene que hacer el adjunto para decirle, bueno señor, usted se acabó su mandato, a partir de este momento no toma ninguna decisión más dentro del ministerio, está afuera? Mira, en la ley... ¿Qué actos administrativos me refiero? Claro, es un acto administrativo en donde la ley orgánica del Ministerio Público en el artículo 51 establece claramente la sucesión del fiscal general del Estado en caso de muerte, inhabilidad, renuncia o... El fiscal adjunto en lo penal es el que... Claro, la ley orgánica dice que el fiscal adjunto en lo penal más antiguo es el que debe asumir el cargo. Pero además el Ministerio Público tiene dentro de la ley orgánica una estructura orgánica que es el Consejo de Fiscales Adjuntos, en donde ellos pueden reunirse y tomar ciertas decisiones institucionales que direccionan el funcionamiento del Ministerio Público. Creo que los fiscales adjuntos deben actuar en este momento, deben reunirse y tomar una posición institucional clara. Tiene que asumir el fiscal adjunto penal más antiguo en reemplazo del fiscal general del Estado, ¿verdad? Ahora, pero esa es la parte que a mí me llama la atención, doctora, porque no existe la reconducción tácita, pero el fiscal general continúa en el cargo. O sea, ¿quién le saca del cargo? O sea, a mí hasta me parece una cuestión tragicómica, porque ¿cómo es que un funcionario de alto nivel como el fiscal general del Estado dice, ah, no, yo continúo en el cargo y no hay ley que lo ampare? Y ahora tenemos un segundo caso, como él pide permiso y no existe tampoco la figura. Así mismo es. Pero entonces, ¿dónde estamos? Sí. O sea, Mira, yo lo que creo lo que pasa, Estela, y que pasa con todo lo que está pasando en el país, es la falta de ética.
es la falta de ética, la falta de compromiso de los funcionarios que asumen estos altos cargos y la necesidad de que se responsabilicen un poco con el funcionamiento institucional del país, ¿verdad? Si el fiscal general tuviese un poco de ética y un poco de compromiso con el país, él hubiese dado ya un paso al costado y el día en que él cumplía su mandato de los 5 años, él debería presentar su renuncia y su renuncia debe presentarlo a la Corte Suprema de Justicia. Y la ley establece todo el mecanismo que hay que seguir. Es el concurso, el llamado a concurso, la conformación de terna y la designación del fiscal general del Estado. Lo que pasa es que acá los intereses políticos y los vericuetos que se van tejiendo detrás de cada cargo de alta jerarquía en este país es lo que hace que las instituciones no funcionen. Ahora, ahí caemos en una contradicción entonces, doctora, porque si decimos que al fenecer su mandato, de hecho queda sin él, ¿para qué presentaría una renuncia? Claro, pero vos pues tenés que instrumentalizar un proceso, un acto administrativo. Pero renunciar a qué si ya no tiene el cargo. Claro, pero él tiene que decir, yo dejo el cargo de fiscal general del Estado, presento mi renuncia terminó mi mandato. Por fenecimiento de mandato. Correcto. Claro, le llamamos no una renuncia. Le llamamos técnicamente renuncia porque es el acto administrativo Pero eso por el cual sería él cesa sus funciones. Ni siquiera una cuestión ética, una cuestión normal, porque pedirle ética a esta clase de funcionarios es... Claro, debería ser una cuestión normal y una cuestión ya natural dentro del funcionamiento del proceso democrático del país. Me hace acordar, me trae a la memoria el caso del doctor Wildo Rienzi, cuando era ministro de la Corte. La Constitución dice que cumplidos los 75 años, el ministro de la Corte fenece su mandato. O sea, sí, no hay mucho que vuelta que dar. ¿Cuál es la interpretación que le quiso dar Wildo Rienzi? Que él tenía 72 años, un año, y que realmente a cumplir los 73, ahí él tenía que dejar el cargo. Pero tal fue el escándalo que se armó y el cuestionamiento político que hubo a esa chicana que él pretendía, que tuvo que renunciar días después. Pero las vueltas que le buscan los mismos funcionarios que deben cuidar el cumplimiento de la ley. Claro, no se puede legislar para lo absurdo. Claro. Es decir, vos estableces un mandato de 5 años y la lógica te dice que desde el momento que vos juraste como un funcionario público, tiene que correr los 5 años hasta el acto administrativo que cesa tus funciones, que es el plazo establecido en la Constitución Nacional para el fiscal general. Ese plazo se tiene que formalizar a través de un acto administrativo, que sería una nota cortesía o de renuncia que dice el fiscal general del Estado a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano rector de todo el sistema judicial. Pero ¿cómo cuesta por lo visto dejar esos cargos? Porque este miembro de la Corte que se atornillaron tipo calecita entre ellos, excepto el doctor Altamirano. Claro, que presentó su renuncia, los 5 años y al día siguiente. Ahora, yo creo que el tema de atornillarse en estos cargos va un poco de la mano con el tipo de personas que asumen estos cargos. Sí, señora. Y dentro de las características y los requisitos, creo que uno de los temas fundamentales que se ha dejado de lado en los últimos tiempos son los valores democráticos. Los valores democráticos y la ética, en donde se buscan estas clases de personajes, como decía Alfredo, para ponerle en estos cargos en donde son funcionales al sistema y son funcionales al poder. Entonces, vos le tenés a un fiscal general del Estado atornillado a un cargo que no quiere dar un paso al costado y hay una serie de situaciones muy graves que están sucediendo que definitivamente si los fiscales adjuntos no toman la posta, creo que estos procesos de investigación se van a ir debilitando muy fuertemente. Hagamos un paréntesis con la doctora abogada María Victoria Rivas y hablemos con la candidata, con la política. María Victoria Rivas, política. Cuando usted sea parte del Senado, si consigue su objetivo político, ¿va a seguir pensando igual que la política no tiene que inmiscuirse en el Poder Judicial, que tiene que tener una independencia absoluta? ¿Qué puede hacer desde el Senado para que eso ocurra? Mira, yo creo que el hecho de la promesa es muy fácil. Yo puedo prometer, que es lo habitual que hace la clase política,
pero yo creo que hay que mirar un poco una trayectoria de vida. Yo desde todos los ámbitos que me tocó actuar, y no por un oportunismo político, yo rescato que la independencia del Poder Judicial es lo más importante para un Estado de Derecho. Y eso puede sonar como una frase hecha y compleja para el resto de la ciudadanía, pero la independencia del Poder Judicial, si vos lo mirás desde el ciudadano común y corriente, de esa persona que no puede acceder al sistema judicial porque no forma parte de una estructura de poder, es el día a día en nuestro país, ¿verdad? Y cuando vienen estos audios y vienen a corroborar de que si vos le tenés enfrente a un político como tu adversario litigante, vos tenés que admitir que está perdido. Y yo les digo una cosa, creo que la corrupción judicial es doblemente negativa porque genera un desánimo en la ciudadanía. Entonces, un desánimo, una impotencia del no reconocimiento de derechos, creo que es lo más grave que le puede suceder a una democracia. Y te digo una cosa, creo que una de las funciones, creo que el Parlamento en una república tiene que realizar actos de gobierno y una de sus funciones principales es la orientación política, ¿verdad? En sus dos vertientes, la función legislativa y la función de control y fiscalización. Y la función legislativa en una democracia debe necesariamente ir precedida de un debate, un consenso, un análisis y acuerdos, ¿verdad? Para obtener una propuesta legislativa. Y creo firmemente de que la función principal del Parlamento como acto de gobierno están en sus dos elementos principales: hacer leyes y de control y fiscalización. Y dentro de esos ámbitos, si uno se mueve como parlamentario, creo que podría hacer muy buena tarea en este país. Ahora, ¿no le parece que hay un desequilibrio importante a favor del poder legislativo en desmedro de los otros dos poderes del Estado? El legislativo puede sacar al Ejecutivo, al titular del Ejecutivo, y también puede sacar al titular del Poder Judicial. Así es. El Ejecutivo elige al Judicial. El Judicial no puede hacer absolutamente nada contra nadie. Mira, en un Estado de Derecho realmente el gobierno lo tiene la Corte Suprema de Justicia, porque cualquier acto de gobierno puede pasar por un control constitucional. Entonces, cualquier resolución o acto administrativo o leyes que salgan y la Corte Suprema de Justicia lo declara inconstitucional, entonces no son válidas, son inválidas. Entonces, en un Estado de Derecho realmente el gobierno lo ejerce la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que te quiero decir con ese punto que estás mencionando, y eso lo dicen claramente los analistas políticos, de que la tendencia marcada parlamentarista que tenemos de la Constitución del 92 se debe al pasado dictatorial de un ejecutivo muy fuerte que lo tuvimos. Pero yo creo que si avanzamos en una reforma constitucional, creo que los mecanismos de control recíproco entre los poderes del Estado deben ser analizados, porque creo que los mecanismos de control empiezan a hacer aguas por todos lados. Sobre ese punto, doctora, bueno, usted estuvo en la función pública, conoció la estructura desde adentro, luego desde la sociedad civil en el Centro de Estudios Judiciales durante muchísimos años, mirando desde afuera y con otra visión, y ahora desde una visión política. Ingrese o no, yo espero que sí, que si ingresa lo va a hacer desde adentro, pero estoy seguro que si no ingresa al Senado igual lo va a hacer desde su visión ciudadana. Va a tener voz, por lo menos en la preparación de la convención constituyente que probablemente se haga en los próximos 1 o 2 años, ¿verdad? Y dado estos resultados que estuvimos hablando sobre la entrada y la salida del Poder Judicial, ¿qué alternativas tiene en mente usted para el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento? Bueno, yo creo que tenemos que, primero, creo que no solamente el sistema de selección y el sistema de sanción debe pasar por un tamiz de reforma, sino que
tenemos que pensar seriamente en los mecanismos de elección de ministros de la Corte Suprema de Justicia, que se ha criticado muy fuertemente, que pasan por el mismo mecanismo que los demás jueces, el sistema de elección del fiscal del Estado. Creo que deberíamos conservar el sistema de selección a través del Consejo de la Magistratura, pero no ya con la integración que tenemos ahora, y creo que deberíamos meter un poco de participación ciudadana en el sistema de selección de magistrados. Y tal vez pensar en la posibilidad de que en vez de que estén nuestros representantes genuinamente elegidos, que son los parlamentarios que están, elegir directamente a ciudadanos para que integren el Consejo de la Magistratura. Fíjate vos que una de las grandes reformas que hizo Bolivia en su sistema de selección es la votación popular para elegir a sus jueces. Y ha generado reformas absolutamente importantes. Y la participación ciudadana le da un poco más de legitimidad también al sistema de selección. ¿Por qué? Porque la ciudadanía puede elegir representantes que respondan un poco a esa necesidad y a ese perfil ciudadano. No nos olvidemos que la integración del Consejo de la Magistratura se tuvo en cuenta un poco el perfil del juez que queríamos. No queríamos jueces tan académicos, no queríamos jueces tan corporativistas, queríamos jueces que de alguna forma también respondan a la ciudadanía, y por eso se incorporaron a los representantes tanto de diputados como de senadores y también la representación gremial. Entonces, creo que a esta altura el modelo diseñado en la Constitución del 92 hace aguas por todos lados, y deberíamos generar un debate amplio, profundo, que le dé legitimidad a los nuevos modelos que vamos a diseñar en la Constitución. Usted mencionó que dejó el Ministerio Público porque decía, yo le estaba investigando al presidente de la República y el fiscal general Latorre se estaba reuniendo con el presidente González Maqui. Si usted tuviera que definirlo a Díaz Verón en este proceso de descomposición que tienen las instituciones y sobre todo el Ministerio Público, ¿cuál fue el peor fiscal general del Estado? Mira, te diré lo siguiente, es como que el Ministerio Público, como aparece en el 2000, con las grandes reformas procesales que se hicieron, y nace un nuevo Ministerio Público de 70 fiscales que tenía cuando eso el Ministerio Público, ahora creo que son como 900 fiscales. Entonces el Ministerio Público se inicia y se consolida muy fuertemente, ¿verdad? Empieza un proceso de mucha difusión de la función del Ministerio Público, se inician los juicios orales, se crean las unidades especializadas. Entonces tenemos un Ministerio Público muy fortalecido y muy consolidado. Cuando el Ministerio Público y los fiscales y la clase política empieza a darse cuenta del poder que tiene la persecución penal, entonces empiezan ahí el deterioro del Ministerio Público. Y creo que esta etapa del Ministerio Público, creo que el Ministerio Público cumplió su ciclo de gran deterioro que vieron sufriendo desde hace más de 15, 20 años, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos replantearnos rápidamente cambios estructurales dentro del funcionamiento del Ministerio Público y avanzar en la elección del próximo fiscal general del Estado que reúnan las características no solamente técnicas, sino de liderazgo que pueda Sandra llevar Quiñones adelante. no es esa persona. Mira, yo le conozco a Sandra Quiñones desde hace bastante tiempo, trabajó conmigo mucho tiempo. Creo que ella tiene un perfil bien definido para el tipo de hechos punibles graves que está llevando adelante, que es el tema del secuestro. Ahora, yo creo que lo que a Sandra le faltaría es ese liderazgo muy fuerte que necesita internamente, porque acuérdate vos que son casi 900, 800 fiscales, y eso requiere de una capacidad no solamente técnica, sino de un liderazgo muy fuerte para dirigir los destinos del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, creo que Sandra Quiñones me parece una muy buena fiscal, me parece que una persona que se ha jugado por el Ministerio Público, pero creo que le faltaría un poquito para poder liderar esta etapa de transición. Si usted tuviera que elegir, doctora,
¿quién le parece que tiene hoy las condiciones para ser fiscal general del Estado? Mira, yo creo que se presentaron varias personas muy capacitadas. Está, de hecho, creo que la doctora Carolina Llanes, que concursó y creo que fue la del mejor perfil. Ella participó en todo el proceso de reforma procesal. Están los fiscales adjuntos que de alguna forma vienen participando en la elaboración de políticas dentro del Ministerio Público. Y no querría dar un nombre específicamente porque sería darle una solución muy simplista a un problema muy grave que tenemos en el grave deterioro que viene sufriendo el Ministerio Público desde hace bastante tiempo. Una última Doctora, pregunta, sí, si puedo. Estamos cerrando ya. Bueno, Adelante, pero breve. señor. Sí. 3 meses faltan, una cantidad de departamentos por recorrer. ¿Cómo te sienta la política? Bueno, en realidad la política es apasionante y de hecho que nosotros desde la sociedad civil venimos haciendo siempre política, pero no política partidaria, pero siempre tratando de incidir en políticas públicas. Y es apasionante porque te permite estar en contacto con la gente el día a día, pero también atemoriza un poco la esperanza que la gente pone en uno y la posibilidad de defraudar, ¿verdad? Hoy estuvimos recorriendo todo limpio, la gente reclama mucho por el tema de seguridad, por el tema del empleo, la gente no cree en la clase política, que creo que es el gran desafío que hay que empezar a construir. Y estamos en Patria Querida ajustando todos los detalles y ojalá que el 22 de abril tengamos el acompañamiento ciudadano para avanzar en una profunda reforma que hace falta en este país. Doctora Rivas, muchísimas gracias por su participación esta noche. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes y bueno, y pedirle a la ciudadanía que nos apoye y avancemos hacia un país mejor para todos. Muy buenas noches, gracias Andrés, gracias Alfredo y bueno, el próximo lunes ya estará acá el comandante Carlos Báez dirigiendo nuevamente Bajo la Lupa. Muy buenas noches.